Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en la India, el de Jessica Lal. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jessica Lal nació el 5 de enero de 1965 en Nueva Delhi, India. Era hija de Ajit Lal, un trabajador de la empresa Lipton Delhi, y de Mai Lal, una devota esposa que se encargaba de cuidar a los 4 hijos de la pareja, Ranjit Kumar, Balsa, Sabrina y Jessica, a quien le habían apodado Shona. Desde niña se pudo apreciar su gran belleza y además tenía la virtud de ver la vida con optimismo. Era sencilla, divertida, aventurera y visionaria. Culminó la escuela con buenas notas y aplicó para ingresar a la universidad, pero al final no lo hizo porque se embarcó en el mundo del modelaje, donde fue captada por las empresas de la alta costura y la pasarela de Nueva Delhi. Los Lal eran una familia de clase media urbana de la India. No eran ricos, pero gozaban de cierto estatus y tenían ciertas comodidades. Los padres Jait y May se caracterizaban por ser amables y respetuosos de las leyes, y habían inculcado a sus hijos elevados valores de moralidad y dignidad. En lo íntimo de la familia reinaba el amor y la complicidad entre hermanos, sobre todo entre Jessica y Sabrina, quienes se amaban muchísimo y eran inseparables, pero totalmente diferentes. Jessica era extrovertida y tomaba la atención donde quiera que fuera, mientras que Sabrina era tímida y prefería llevar una vida normal y tranquila. Entre ellas solo había 3 años de diferencia, pero crecieron con tal cercanía que Jessica alimentaba a su hermana, le contaba historias y le cantaba canciones para dormir. En algún momento la chica llegó a decir que Jessica era prácticamente como una madre más para ella. A Sabrina le gustaba imitar todo lo que hacía su hermana mayor, no importaba si era difícil o no. Por esto decidió aplicar a la universidad, solamente porque Jessica lo había hecho, pero después se retractó. ¿Por qué debería hacerlo si al final su hermana tampoco lo había hecho? Así que decidió tomar cursos de viaje y terminó dirigiendo una agencia. El 29 de abril de 1999, Sabrina se ocupaba de los detalles de su nueva oficina, desde donde operaría su agencia de viajes. Y Jessica se acercó porque quería ver qué tal le estaba yendo todo y también desearle suerte en su emprendimiento. Le propuso que al terminar la jornada pasara por Tamarind Court, un café-restaurante de lujo que pertenecía a una conocida diseñadora de moda y empresaria de nombre Veena Ramani, donde trabajaría esa noche como bartender junto a otras amigas modelos, entre ellas su amiga Malini Ramani, hija de la dueña. Esa noche el restaurante celebraría una fiesta privada. George Malhotra, el hijo de Veena, estaría durante 6 meses en el extranjero y le harían una fiesta de despedida. Aún así no podían ingresar personas ajenas a la fiesta. Pero Sabrina tenía demasiado trabajo y no aceptó la invitación. Jessica le salió al paso con una maliciosa advertencia, que al final resultó ser premonitoria. Le aseguró que luego se arrepentiría de no haber aceptado. Lo dijo porque tendría que volar a Dubái por esos días. Por eso Sabrina sonrió y le prometió que aceptaría la invitación para el próximo día. Pero eso nunca pasó. Esa fatídica noche Jessica llegó al restaurante y se preparó para cumplir su tarea detrás de la barra. Desde allí se podía apreciar aquel imponente minarete de ladrillos y mármol que subía casi hasta el cielo, conocido como el Qutub Minar en Mehrauli. Solo por ese detalle, el Tamarind Court se hizo uno de los lugares favoritos de la élite india. Las celebridades y otras personas ricas e influyentes del país se daban cita en ese lugar. A medianoche la jornada prácticamente había terminado, y en la despensa ya no había licor. A esa hora llegó Siddharth Bashish, también conocido como Manu Sharma, quien entró con varios amigos. Manu, de 23 años, era hijo de Vinod Sharma, exministro del gobierno nacional, y su tío era el yerno del expresidente de India, Shankar Dayal Sharma. Su familia era adinerada, poseían tierras, cines y 2 ingenios azucareros. Sus amigos también eran personas de influencia: Vikas Javad, quien era hijo de un político estatal, Armandeep Singh, también conocido como Tony,
y Alok Johan, quienes eran altos ejecutivos de la Coca-Cola. Todo indicaba que Manu y sus amigos estaban embriagados porque iban de otros bares. Al llegar le exigió a Jessica que le sirviera licor, pero como el bar estaba cerrado ella se negó. En un primer intento trató de sobornarla, entonces le ofreció $12 por el trago, pero ella no cedió. Luego de esto el hombre sacó su arma y disparó al techo en un intento de intimidarla. Él estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Muchos pensaron que Jessica fue valiente, pero la verdad era que el alcohol se había acabado, así que Jessica le negó la bebida por segunda vez, y fue cuando le apuntó a la sien y le disparó con su pistola calibre 22. La joven fue llevada de urgencia a un hospital por Ramani, donde fue declarada muerta. Tenía solamente 34 años. Al tiroteo le siguió una pelea y se desató una gran confusión que fue aprovechada por Manu y sus amigos para abandonar la escena. Vina trató infructuosamente de impedirlo. En el restaurante algunos corrían para limpiar la sangre y el desastre que dejó el suceso, y con ella se esfumaron las evidencias. Ese mismo día, a eso de las 12:30 de la noche, Sabrina recibió una llamada en el teléfono de su oficina. Tenía que ir de inmediato al hospital porque Jessica estaba herida. Alguien le había disparado. Unas horas más tarde recibió otra llamada con la trágica noticia: Jessica estaba muerta. El pánico se podía sentir en el aire. En el hospital circulaba la policía, los miembros de la alta sociedad de Delhi y los periodistas. A Sabrina le tocó alentar a sus desconsolados padres diciéndoles que todo estaría bien. En realidad aún no había asimilado la gravedad de la situación, así que corrió hacia donde se encontraba el médico y con un grito suplicante le pidió que extrajera la bala de la cabeza de su hermana. Cuando finalmente se confirmó la noticia, el padre de Jessica, Ajit, lloró amargamente, mientras que Sabrina y su madre no pudieron derramar una sola lágrima. Sentían que lo que estaban viendo estaba más allá de toda realidad para ellos. Pronto el profundo dolor se transformó en ira y luego en indignación. Ella dijo que le hervía la sangre. La vida de su hermana valía más que $12 o una copa de vino. Dada la naturaleza del crimen, estaba segura de que el caso sería abierto y cerrado, porque en el restaurante había más de 100 personas que habían presenciado el crimen. Ella creía que se resolvería fácilmente, pero no tenía idea de la lucha que apenas estaba por comenzar. La noticia fue destacada en la prensa. El mismo crimen causó conmoción. Una modelo de alta costura asesinada a balazos en un bar lleno de gente elegante, y el principal sospechoso era un miembro de la gente influyente de la política. Sin embargo, la policía decía que no habían podido contactar a la familia del implicado. A voz baja se comentaba que el caso no avanzaría y que todo lo resolverían a la fuerza con dinero, que no se llegaría a una investigación profunda. Esa semana se produjo una intensa búsqueda para atrapar a Manu y a sus cómplices. Kana y Tony fueron arrestados el 4 de mayo, y Manu se rindió por consejo de su padre y fue arrestado el 6 de mayo. Vina, su esposo George y su hija Malini también fueron arrestados y acusados de operar un bar ilegalmente, ya que tras el suceso se descubrió que no tenían licencia para vender licor. Quedaron en libertad bajo fianza, pero tuvieron que entregar sus pasaportes y pasar por una investigación que les dijera si un ciudadano del Reino Unido tendría los permisos necesarios para operar un negocio en India. Vika se presentó ante la policía de Delhi el 19 de mayo, pero pudo marcharse de inmediato porque había obtenido los documentos de fianza anticipados. El arma homicida no se recuperó. Sospecharon que se la entregó a un amigo que venía de los Estados Unidos. En mayo de 1999, el Tribunal Superior de Delhi pidió que transfirieran el caso a la oficina central, en vista de la naturaleza de alto perfil del mismo. Los cargos fueron presentados ante el tribunal el 3 de agosto de 1999 y Manu Sharma fue acusado de asesinato, destrucción de pruebas y otros delitos, mientras que Kana y Javad enfrentaron cargos menores, incluido destrucción de pruebas, conspiración y cargos por albergar a un sospechoso. Los otros acusados fueron Shyam Sundar Sharma, Amit Jinhan, Yograj Singh, Harbinder Chopra, Vikas Gill, Raja Chopra, Ravinder Krishan Sudan y Dan Haran. Los tres últimos nombrados no habían sido detenidos en ese momento. A los 6 meses de haber cometido el crimen, Manu quedó en libertad bajo fianza por orden de un tribunal de Delhi. La BBC dijo que la India tenía un sistema judicial que iba a paso de tortuga
y una tasa de condena por debajo del 30%. La muerte de Jessica fue un golpe duro para su familia. Su madre nunca pudo superar el dolor que le produjo la pérdida y falleció en el año 2000. Su partida le dio fuerzas a Sabrina para seguir luchando la dura batalla contra la corrupción y la burocracia del sistema judicial. Tenía la esperanza de poder llevar ante la justicia al asesino de Jessica. Manu entraba y salía de la cárcel por placer. Entre 1999 y el 2005, el Tribunal de Delhi le concedió más de 5 permisos de libertad bajo fianza, con la condición de que no abandonara el país. La fiscalía y la policía intentaban armar un caso, pero los testigos que en un principio habían colaborado con la investigación ahora se resistían. Solo Vina y su hija Malini sostenían su declaración. Este fue un caso emblemático que ocurrió con un testigo presencial nepalés. La familia de Jessica tuvo que esperar 7 largos años después del asesinato y atravesar un sinnúmero de tropiezos para al fin poder abrir el caso. Sin embargo, el panorama no era alentador. La fiscalía se vio afectada a lo largo de la investigación, ya que 32 de sus testigos habían caído en contradicciones y se volvieron hostiles. Entre ellos estaban Shayam Munshi, Abdel Senag, Karan Rajput, Shiv Lab, 2 expertos en balística, Rup Singh, Prem Sar y algunos empleados del restaurante. En el juicio, Manu negó haber disparado el arma y se declaró inocente. A medida que los testigos subían al estrado uno a uno, se iban retractando de sus declaraciones iniciales y ahora aseguraban que no habían visto a Manu disparar el arma contra Jessica. Por último, la pistola calibre 22 nunca fue encontrada por la policía. El actor Shan Munshi también dio su declaración. Dijo que no podía identificar a Manu en el tribunal, cuando antes había confirmado que había visto al hombre disparar el arma 2 veces. También dijo que su declaración anterior contra Manu debía ignorarse, porque estaba escrita en hindi, un idioma con el cual él no estaba familiarizado. En el juicio se promovió la hipótesis de que había 2 armas, una con la que disparó Manu al aire y otra con la que le dispararon a Jessica cegándole la vida, pero nadie sabía de quién era esa segunda arma. Los expertos en balística dijeron que era imposible determinar de dónde vino el disparo, y ratificaron que las 2 balas venían de 2 armas diferentes. Trataron de hacer ver que Jessica y las bellas modelos que trabajaban en el restaurante tenían una vida oculta, y hacían algo más con los clientes que servir tragos. Trataban de desprestigiarlas para quitarle la imagen de víctima, y esta estrategia funcionó. No había pruebas suficientes para condenar a los acusados, y el Tribunal de Primera Instancia de Delhi dio a conocer una insólita sentencia el 21 de febrero de 2006, cuando declaró la absolución masiva para Manu y los demás acusados. Después del desenlace, el juez de primera instancia comentó que el tribunal los absolvió porque la policía de Delhi no pudo sostener los fundamentos sobre los cuales había construido su caso. Lo que vino después nadie se lo esperaba. La absolución de Manu y sus 12 cómplices desencadenó una gran indignación en todo el país, sobre todo en la clase media, que vio en la figura de Jessica la representación de sus propios hijos. Nunca antes percibieron de cerca la injusticia de la sociedad en la que vivían, donde los ricos y famosos podían manipular el sistema de justicia a su beneficio. Después del juicio, la historia de Jessica dominó los diarios y revistas de Delhi, donde se le mostraba al mundo los privilegios de la clase pudiente y los peligros de la justicia india. En el último número de la revista de noticias de Week se proclamó lo siguiente en su cubierta: cómo los ricos quedan impunes de un asesinato. El canal de noticias de 24 horas NDTV inició una campaña instando a los espectadores que exigieran que se realizara un nuevo juicio. En cuestión de días llegaron más de 200.000 mensajes de texto por celular en respaldo a la propuesta. El editor de la revista Seminar calificó la absolución como una evidencia de que los tribunales habían abandonado al ciudadano común, estaban sin gobierno y sin situación de ley y orden, y que había llegado el momento de que la ciudadanía dijera basta. El primer ministro de India en aquel momento, Manmohan Singh, pronunció un discurso en el que dijo que era hora de evaluar si las leyes que existían eran suficientes, o si se necesitaban nuevas disposiciones en la ley para que el sistema judicial en verdad hiciera justicia. Todo el mundo pensó que se estaba refiriendo al caso de Jessica. Un grupo de 150 estudiantes inundaron la calle del Parlamento, en el centro de la capital, para protestar. Gritaban el nombre de Jessica mientras alzaban sus puños.
También llevaron pancartas con mensajes que llamaban a la población a que despertara. Les advertían que estaban en un país donde cualquiera podría quedar impune si se tenía un padre político. Los estudiantes explicaron que las protestas no eran solamente por el caso de Jessica, sino por todos los indios que merecían tener una mejor suerte. Decían que eso le podía pasar a cualquiera. La compañía brasileña de cosméticos Surya repartió tatuajes desechables con el mensaje Justicia para Jessica, y luego abrió una página en la red llamada Justicia para Jessica, donde miles de indios se inscribieron para demostrar su apoyo. Los periódicos y las televisiones publicaron titulares que decían «Nadie mató a Jessica», además de las vigilias con velas que modelos, diseñadores de moda, amigos y familiares realizaron en Indagate. Los ciudadanos realizaron una campaña de camisetas por una semana, en la que usaron camisetas que decían «Apoyamos la reinvestigación del asesinato de Jessica, que salga la verdad». Los estudiantes, los medios de comunicación y todos los que cuestionaron el desempeño del Poder Judicial recibieron de alguna manera el respaldo de la Corte Suprema, que dejó en claro que estaba consciente de la manipulación de los tribunales. La presión pública fue tan fuerte que la policía ordenó que investigaran a las personas de las que se presumía que habían manipulado evidencias. Sabrina, la hermana menor de Jessica, estaba agradecida y sorprendida por el apoyo masivo que recibió de todos los frentes del país. Esa pequeña alegría pronto fue opacada por la muerte de su padre, Ajidlal, de 76 años, quien sufrió un derrame cerebral a finales de marzo, un mes después de que se dieron las absoluciones masivas. Después del derrame cerebral, el 22 de abril de 2006, falleció sin que los asesinos de su hija fueran llevados ante la justicia. Ram Jethmalani, un abogado que representó al principal acusado en una sesión para discutir su fianza, insistió en que no había motivos suficientes para un nuevo juicio. Se hizo una revisión del caso y fue remitido en el Tribunal Superior de Delhi el 22 de marzo de 2006. Entonces se emitieron órdenes de arresto contra los 9 acusados que habían sido juzgados. Más tarde, 8 de ellos fueron liberados bajo fianza con restricciones para salir del país. El 9º acusado, Jill, no había sido rastreado desde la emisión original de las órdenes de arresto en marzo. Se introdujeron nuevas pruebas, entre ellas 2 cartuchos gastados que se habían recuperado del automóvil de Manu. Un análisis balístico mostró que coincidían con la bala recuperada del cráneo de Jessica. Esta evidencia no había sido considerada por el Tribunal de Primera Instancia. El 9 de septiembre de 2016, Tehelka, una revista de noticias, emitió un programa de televisión por el canal Star New, que mostraba que los testigos habían aceptado sobornos para retractarse de sus testimonios iniciales. Se confirmó que Benod, el padre de Manu, le había pagado a algunos de estos testigos. La propia Sabrina relató que en una oportunidad, los padres de Manu llegaron a su casa con un ramo de flores. Por un lado amenazaban a los testigos, por el otro estaban jugando a demostrar una carta de simpatía. Los líderes del Congreso Central de la India también lo presionaron, y Benod renunció al cargo que ocupaba ante el gabinete. En diciembre de 2006, el Tribunal Superior de Delhi revocó la sentencia del juez que absolvió a Manu y a sus cómplices para iniciar un nuevo juicio, en el que Veena y su hija Malini testificaron que estuvieron presentes cuando mataron a Jessica. Veena Ramani identificó a Manu Sharma, Harmandir Singh Gill, Alok Khanna y Vida Yadav cuando llegaron al restaurante. Malini, por su parte, dijo que había escuchado cuando Jessica le negó la bebida a Manu, lo que lo llevó a sacar su arma. Ambas dijeron que vieron cuando Manu le disparó a Jessica. El testimonio fue corroborado por el esposo de Veena, George Milnod. La familia dijo que en repetidas ocasiones recibieron amenazas de muerte por no volverse hostiles en el caso. El 18 de diciembre de 2006, el Tribunal Superior de Delhi condenó a Manu, Vikas Yadav y Harmandir Singh Gill y absolvió a Alok Khanna, Vikas Gill, Harbinder Singh Chopra, Raja Chopra, Shaman Sundar Sharma y Yograj Singh. El tribunal otorgó cadena perpetua a Manu y le impuso una multa de $600, mientras que otorgó 4 años de prisión con una multa de $36 a cada uno de los convictos. Luego de la sentencia, Sabrina dijo que su familia estaba feliz y les había dado mucha satisfacción la decisión que le hizo justicia a su hermana. Dijo que ahora tendría tiempo para llorar por Jessica por primera vez y comenzar una fundación en su nombre. Más tarde, Manu apeló ante la Corte Suprema de India a través de su abogado, pero el tribunal confirmó su sentencia a cadena perpetua el 19 de abril de 2010.
fue encarcelado en la cárcel de Tihar junto con sus coacusados. Los años que siguieron, el hombre se las arregló para poder salir en libertad condicional en varias oportunidades. En septiembre de 2009, el vicegobernador de Delhi le otorgó 30 días para atender a su madre enferma y asistir a los últimos ritos de su abuela. En ese tiempo se vio envuelto en una pelea con el hijo del comisario de policía de Delhi y el 10 de noviembre de 2009 regresó a la cárcel. Volvió a salir en noviembre de 2011 para asistir a la boda de su hermano menor. Volvió a salir en diciembre de 2013 y luego 30 días más el 26 de diciembre de 2014 para presentar sus exámenes de maestría. Durante su encarcelamiento se estableció bajo la administración de su madre y hermano una organización sin fines de lucro, destinada a ayudar a los hijos de los reclusos en causas como la educación infantil, conciencia sobre el cáncer y rehabilitación de presos durante el encarcelamiento. Debido a su buena conducta, el hombre fue trasladado a una cárcel abierta en noviembre de 2017, donde se le permitía salir todos los días y regresar por la noche. En 2018, Sabrina era la única sobreviviente de su hermana. Para entonces ya no le importaba si Manu continuaba o no en prisión, y así se lo hizo saber a la Oficina de Asistencia Social de la cárcel. Ahora decía que estaba en paz, ya no había odio en su corazón. Aún más le alegraba pensar que pudiera empezar de nuevo como ella misma lo había hecho. Con el perdón el círculo se cerraba, e inclusive se imaginaba a su hermana sonriéndole, como si la exhortara a soltar el pasado. Había terminado la pelea. Sabrina al final falleció el 16 de agosto de 2021 a los 53 años. El 2 de junio de 2020, el vicegobernador de Delhi permitió la liberación de Manu, después de una recomendación de la Junta de Revisión de Sentencias, y fue liberado ese mismo mes. Después de su liberación manifestó en una entrevista su pesar por matar a Jessica y lamentó lo sucedido 21 años atrás. El caso de Jessica fue un hito en muchos sentidos. Inició el fin de la cultura del derecho VIP y por primera vez movilizó la participación ciudadana con vigilias a la luz de las velas y mitines de protesta. Para algunos el caso de Jessica es esencialmente una historia de gente linda contra la gente linda que traicionó a Jessica. El sociólogo Dipankar Gupta cree que la rabia que despertó el clamor de los indios de la clase media era en mayor medida contra los que se retractaron de su testimonio, contra los traidores y menos contra el asesino. Por eso en 2011 les pasaron la cuenta y procesaron a 32 testigos hostiles con cargos de perjurio. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso bastante fuerte y muy triste. Una chica que perdió su vida a manos de un hombre que estaba acostumbrado a que hicieran lo que él quería en el momento que él quería. Y también podemos ver que al final, si bien la hermana de Jessica, Sabrina, perdonó todo, podríamos quedarnos con la idea de que no se hizo justicia porque Manu pudo entrar y salir de la cárcel y no importa cuántas caridades haya abierto, no importa cuántas veces diga que está arrepentido, le quitó la vida a una jovencita y al final no terminó pagando la pena que le habían impuesto. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no están. Yo actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis otras redes sociales me encuentran como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, subo de todo tipo de contenido allí, contenido de crímenes con otro formato, temas diferentes, así que pueden seguirme por allí y tener más para ver. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.